Hola, bienvenido a un video más de Fundamentos de Investigación. Vamos a analizar dos más de los pasos de la investigación documental. Comencemos con el primero, revisión de materiales y toma de notas. Este consiste en llevar a cabo una búsqueda de información dentro de estos materiales y tomar notas necesarias para hacer nuestro reporte de investigación. Veamos estas dos partes. La búsqueda de información consiste en la revisión de materiales para identificar faltantes y para avanzar en la conceptualización. Se tiene una lista detallada de los documentos. Esta, por lo general, está organizada por temas, lo que nos permite identificar qué información nos falta. Con base en esto, hicimos nuestro esquema de trabajo y al tenerlo nos permite regresar y seguir buscando información con la que no contemos hasta el momento. Ya que tengamos el total de nuestros documentos, entonces podemos ir a una revisión mucho más detallada, una lectura minuciosa de cada documento. Con esta lectura se identifican los conceptos e ideas centrales que se mencionan en cada uno. Esto sirve también para comparar cómo se conceptualiza un mismo término en dos lecturas diferentes. Se analizan los documentos, se identifica el todo y las partes de nuestro tema o de nuestro problema y se te invita también a hacer una síntesis de estos documentos. Gracias a esta lectura se clasifica el material por temas y subtemas. Con esto podemos nuevamente enriquecer nuestro esquema de trabajo hasta lograr aquel que nos guíe exactamente por cuáles serán los contenidos de nuestro reporte final. En esta búsqueda de información también se hace algo más. Se llevan a cabo fichas de trabajo que serán aquellas herramientas donde tomaremos nuestras notas especializadas. Vayamos a esta segunda parte, toma de notas. Estas se llevan a cabo, como decíamos, en fichas de trabajo. Vamos a entender por ficha de trabajo a la técnica para el registro de información relacionada con el tema de investigación a desarrollar. Se llama ficha porque anteriormente se hacían en fichas de papel y de trabajo porque era la información con la que trabajaríamos en nuestra investigación. Para ti, en la actualidad, se te permite que estas fichas se hagan directamente en documentos electrónicos. De acuerdo con su contenido, las fichas de trabajo pueden ser fichas de cita directa o fichas de cita textual y fichas de cita indirecta o que incluyen las de resumen y las de paráfrasis. Veamos los elementos de la primera, la ficha de cita textual. Puedes ver en la imagen los diversos elementos que incluye una ficha. En la esquina superior derecha se pone el autor y el año, alguna forma de identificar el documento. Tú puedes poner la referencia bibliográfica completa, el título completo de la obra o alguna otra clave que a ti te sirva para saber de qué documento sacaste esta ficha. Se pone el texto original dicho por el autor, entre comillas, y siempre se incluye el número de página para que sepas exactamente de dónde sacaste esa cita. Se te invita además a que pongas un título. Este título no es el título del libro ni es el título que haya dado el autor, sino es un título que tú generes para recordar por qué hiciste esta cita, de qué habla la cita, qué concepto se discute ahí. Por último, se incluye un comentario, que es una interpretación propia de ese texto. Quizá algo que a ti te hace pensar o una nota para recordarte dónde vas a poner eso o con qué concepto se parece. Te decía, anteriormente se hacían estas citas en hojas de papel, de media carta, pero ahora puedes hacer estas citas directamente en archivos digitales. Veamos la segunda. La ficha de cita indirecta, de resumen o paráfrasis tiene los elementos similares a la anterior. Del lado superior derecho se pone identificación del documento, se escribe un título también en la parte central superior y se pone un comentario que nos recuerda por qué elegimos esta información. En lugar de una cita se pone el texto resumido respetando el vocabulario del autor y se incluye un número de página para que recordemos de dónde tomamos esa información.
Al ser un resumen, eliminaremos toda la paja y todo aquel material que no nos interese, pero siempre respetaremos las ideas del autor y sus palabras. Esto en la cita de resumen. En la cita de paráfrasis, el texto, en lugar de ir resumido, va con nuestras propias palabras. Decimos las ideas del autor, pero traduciéndolo como lo diríamos nosotros a como lo entendemos. También se te recomienda poner la identificación del documento y el número de página para que recuerdes dónde estaba esa idea, pero no es necesario poner el número de página. Lo que siempre se te pedirá es el título, la identificación del documento y el comentario. ¿Por qué estoy seleccionando esta información? Al tomar notas de esta manera, podemos identificar la información central para nosotros. Las fichas, sean de cita directa o de cita indirecta, nos permiten recolectar esa información y acceder a ella ya depurada. Si tú resumes de una vez, puedes utilizar esa información directamente en tu trabajo. Si tú parafraseas, con más razón la puedes usar. Si tú usas una cita, recuerda que después de poner la cita, será necesario que discutas esa información en tu texto. Cuando tienes estas notas y las tienes de manera impresa, es posible acomodarlas con relación al tema que vas a tratar. Si tú les pones además una clave de qué tema es, si es el tema 1, 2, 3.5, te será más fácil ordenar estas fichas y emplearlas al momento de hacer tu reporte. Te invito a que ejercites esta habilidad y en particular lo hagas en el ejercicio o tarea que se te pide a continuación. A modo de ilustración se te brinda el siguiente ejemplo. Como puedes ver, se imita como si fuera una cita realmente escrita en una hoja aparte. Tiene su título, Estación Total. Tiene su autor y su año, Semarnat 2009. En este caso es un autor institucional, no es una persona. La cita, que es una definición, está entrecomillada. Viene tal cual se menciona en el texto. Viene el número de página y viene un comentario de por qué seleccioné esta información. ¿Qué voy a hacer con ella? Fíjate qué sencillo es hacerla y lo importante de estas fichas es que te ayudan a adelantar en el trabajo que llevarás a cabo. Ahora sí, te invito a que revises la tarea 3, en la que se te pide que selecciones 2 documentos centrales y realices 10 fichas de trabajo. Después de lo cual, puedes regresar y continuar viendo este video. El siguiente paso en la investigación documental es la redacción de un borrador. Este corresponde con el sexto paso de la investigación, tal como está en nuestra lista. Vayamos a ver en qué consiste. Se llama borrador aquel primer texto que registra nuestros avances de investigación. Es esa primera idea, ese primer intento para escribir. Se le llama borrador porque trabajaremos sobre él varias veces y es importante que tomes en cuenta esto. Nadie escribe una investigación bien a la primera. Siempre necesitará correcciones. Por lo tanto, su naturaleza es temporal. El borrador siempre se considera parcial y en proceso. La estructura del borrador emplea el mismo formato que la monografía o el mismo formato en el que entregarás tu reporte de investigación. Se te solicita que incluyas desde el principio una portada, un resumen y palabras clave. En este caso, el resumen te servirá para guiar la estructura de tu texto. Realiza una introducción, un desarrollo, las conclusiones e incluye también el aparato crítico y bibliografía. Recuerda que el desarrollo se divide en temas y subtemas de acuerdo con el esquema de trabajo que realizaste, haya sido de índice o de árbol. En este primer borrador se permite el lenguaje coloquial, porque este será cambiado después a un lenguaje más informativo, con léxico especializado, en donde se te pide que escribas con sencillez, objetividad y evitando muletillas, es decir, quitando la paja. Pero al ser un borrador,
puedes escribir de manera fácil, de manera que hablas, utilizando tus palabras cotidianas y después realizar una corrección empleando términos especializados. Se te invita a que empieces un borrador lo antes posible. Mientras más pronto empieces a escribir, más probabilidades tendrás de hacer un documento de calidad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.